En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos una nueva semana aquí en El Pan Pan por elmostrador.cl después de esta jornada vibrante de elecciones presidenciales y parlamentarias con el paso a segunda vuelta tanto de Janet Jara como de José Antonio Kast y, por cierto, la sorpresa de la jornada que fue Franco Parisi. No quiero adelantar nada más porque ya vamos a estar conversando con dos importantes entrevistados sobre la composición del Congreso, cómo queda la correlación de fuerzas de las derechas, quién tiene hoy día finalmente la hegemonía y qué va a pasar, ¿no es cierto?, en esta segunda vuelta donde algunos dicen que ya sería carrera ganada, pero bueno, nunca se sabe hasta el final, naturalmente. Vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el filósofo, analista político, profesor de Derecho de la UDP, Hugo Herrera, y también vamos a hablar de las encuestas que no lograron percibir el fenómeno Parisi. ¿Qué puede estar pasando ahí? También lo vamos a conversar con el sociólogo, escritor, director de La Cosa Nostra, Alberto Mayol. Antes saludamos a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y por cierto, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, @elmostradorpodcast con B corta. Ahora sí, vamos a conversar con Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, Mirna. Lo primero, ¿estás algo choqueado, golpeado por estos resultados? Te lo pregunto sobre todo por lo que tú anticipabas en tu encuesta La Cosa Nostra. O sea, evidentemente, nosotros veníamos con un récord bien interesante, habíamos tenido momentos más malos, mejores, pero estábamos en primer lugar en precisión respecto a los procesos electorales. Siempre en todo caso teníamos que reconocer que por un tema, para decirlo en términos simples, las encuestas funcionamos no a partir del total de la población, porque no tenemos un listado de la población. No tenemos como contactar al listado de todo Chile. Entonces nos construimos un universo que no es el universo real, sino que es un universo más pequeño. En el caso nuestro tenemos 250.000 personas, ¿ya? Y normalmente, ¿qué es lo que se hace? Tú eliges las ciudades más grandes, ¿ya? A partir de eso buscas recoger, digamos, una cantidad de personas que estén disponibles para participar en las encuestas. Viene todo un proceso que uno va armando. Eso en el entendido que hay una cierta homogeneidad entre quienes contestan las encuestas y los que no, y que si no hay tanta homogeneidad, que no hay diferencias políticas sustantivas entre los que las contestan y los que no. ¿Ya? Está lleno de presupuestos para que esto funcione en el fondo, ¿ya? Normalmente funciona razonablemente bien, tú tienes diferencias de 2, 3 puntos promedio con cada objeto medido, 4 puntos promedio, que es una diferencia que te permite más o menos funcionar. En este caso, lo que tenemos es una diferencia notable, gigantesca, en la cual nos vemos involucrados prácticamente todos los jugadores del sistema, y que está pasando en otras partes del mundo. Y hay una hipótesis que es más o menos razonable dado ese escenario. Lo que probablemente esté pasando es que aquella parte de la ciudadanía que participa o que no participa de los procesos de modernización, de los procesos que está un poco fuera del orden normativo vigente, esa población no es, como era antes, probablemente una especie de diferencia, una desviación respecto a la norma, sino que es algo completamente distinto. Y por tanto, a esos espacios llegar es de altísima complejidad. Y por tanto el desafío que estamos viendo no es solamente para las encuestas, es un problema para la política, digamos, de entender que hay grandes grupos que efectivamente no están siendo representados, y que en el fondo están fuera de la posibilidad de comprensión de quienes están en la política, de quienes estamos investigando el proceso, y que solamente sabemos que allí hay
mm, siempre se habló mucho del miedo en esta campaña, pero había más rabia con las élites que miedo respecto a los delincuentes. O sea, es un fenómeno que es importante de tratar de comprender, y bueno, y la ciencia funciona así. No equivocarse en la ciencia no existe. Nosotros nos pasamos equivocando, pero lo que tenemos que hacer ahora es construir nuevos dispositivos para poder entender este proceso. Ya, déjame entrar ahí a un punto porque ayer Parisi fue particularmente duro contra ti, dijo qué vergüenza Mayol, qué vergüenza Academ y qué vergüenza Valdivieso. Y si yo tomo la última foto, que es la del 30 de octubre, tú le dabas, o sea, tu encuesta le daba 33,5 a Jara, le dabas 19,3 a Kaiser, a Matei 19,3, o sea, empate entre ellos, y dejabas en cuarto lugar a Kast con 17,7 y a Franco Parisi con 4,5. Entonces, desde ese punto de vista, tu encuesta parece que es la que tuvo la mayor desviación y la que menos Sí, podíamos decir la chuntó, ¿no? nosotros de hecho, porque me lo preguntaron algunos medios, porque Mm. Franco Parisi decía que nosotros estábamos perjudicando, lo que sea. Entonces, cuando me preguntaron, yo les dije, mira, nosotros evidentemente percibimos que tenemos un problema respecto a, porque básicamente la constitución de lo que te decía, este marco muestral, eh, eventualmente nosotros siempre tenemos una cantidad digamos que esto es un queso y tiene agujeros del queso, ¿no? Y te tienes que ¿Ya? ir llenando esos agujeros del queso para que tenga un mejor marco muestral. En ese proceso nosotros nos dimos cuenta la vez pasada, pero no sabíamos cuál era la causa, porque finalmente todavía era voto voluntario, había otros tipos de condiciones. Nos pasó que teníamos una desviación importante respecto a París, no esta, que fue muy grande, sino que teníamos una desviación muy grande y que era el candidato que nos complicaba en términos de estar representándolo. Pero no teníamos ni una posibilidad más que experimentar de nuevo con la misma metodología porque teníamos solamente una muestra de eso. No nos había pasado en todos los otros tipos de elecciones y por tanto dijimos, bueno, no tenemos nada que hacer, en este caso no tenemos que hacer ningún filtro de quién va a votar, quién no va a votar, vamos a ver qué pasa con esto. Evidentemente, el fenómeno que nos pasó a nosotros, eventualmente el fenómeno que está ocurriendo es muy grande, es más coherente con el trabajo que venimos haciendo respecto a los temas de malestar social, anomia, crisis de legitimidad. Es muy coherente con eso, pero efectivamente en la encuesta nos aparecía un mundo cambiante, complejo, qué sé yo, pero un mundo relativamente dentro de un conjunto de población que más o menos quería jugar un poco dentro de la norma institucional. Lo que estamos viendo es algo completamente distinto. Entonces a nosotros nos parece que lo interesante de esto y lo importante es que efectivamente aquí hay un fenómeno que es muy difícil de detectar con las estructuras existentes y nosotros nos hacemos cargo de eso y nos ponemos a investigar inmediatamente qué es lo que está pasando allí. Ya, ahí solo para ser justos también, más allá que después vamos a hablar de Jara, por supuesto, y de los que pasan a segunda vuelta, pero la Cadem, por ejemplo, estamos hablando de, mira, no tengo la fecha exacta, pero todo esto es lo que se recoge de las últimas encuestas que se hicieron. La Cadem le daba a Franco Parisi 11%. Aquí tengo Panel Ciudadano UDD, le daba 10%. Criteria 9% y Black and White 7%. O sea, nadie logró determinar estos Sí. 20 puntos, ¿no? Que es como el MEO que competía, ¿no es cierto?, cuando fue tratando la concertación, ¿no es cierto?, o, claro, de llegar a la presidencia con Eduardo Frei. Ya, o Sí, pero sea, por ejemplo, aquí, disculpa, en ese sentido, sí, por ejemplo, yo hice una encuesta en esa época ya, y nos daba marco 20 puntos. O ya. sea, O sea, todavía era fácil efectivamente de, ya. fue una sorpresa desde el punto de Ujú. vista electoral, pero se medía. Ya, pero entonces la encuesta, espérate, para cerrar el tema encuesta, porque me interesa mucho el análisis político que tú puedes hacer de estos resultados, pero para cerrar el tema encuesta, las encuestas se tienen que reformar, a ver, ¿qué tiene que pasar? ¿Fracasaron? ¿Se tienen que reformatear? ¿Se tienen que replantear? Mira, ¿Qué hacer? a ver, para decirlo en simple, las encuestas Ujú. están hechas para atender el mercado, ¿entiendes? O sea, son empresas de estudios de mercado. Y por tanto, todo está orientado no a la investigación grande, social y qué sé yo, sino que está orientado a funcionar dentro de esa dinámica. Esa dinámica, para efectos de estudios políticos, ya nos sirve porque justamente hay personas que están en una relación con el mercado muy distinta
que no están dentro de las estructuras que el grueso de de las empresas de investigación de mercado pueden ver con las herramientas que estamos trabajando. Hay que hacer efectivamente un reformateo completo para poder comprender a los que están extramuros de esta visión de quienes están dentro del sistema. Aquí hay algo fuera del sistema que es de un tamaño gigante y que no es una mera desviación de lo que había. Perfecto. Vámonos ahora a lo que me interesa también tu análisis, porque claro, Jara no logra superar el 20,85%, Kast llega con 23,9%, ¿no? ¿Qué te muestran estas cifras? Y partamos por Jara. Bueno, la crisis de la izquierda es total. Eso significa básicamente. O sea, la crisis, la izquierda ha tenido un discurso más bien de denuncia de la crisis, un discurso de mostrar a las personas que están fuera del sistema como víctimas, y esas personas que están fuera del sistema le están diciendo, yo no quiero que usted me diga que yo soy una víctima. ¿No? Yo quiero otro juego respecto a esto. Tengo una visión mucho más aspiracional, tengo una visión mucho más de presente y futuro, más que de honrar ciertos elementos del pasado. O sea, es otra cosa. Estamos hablando de que desde la transición no hay ningún resultado en que de la izquierda sumada llegue a menos de 30 puntos. Más aún, estoy hablando de la izquierda, pero en realidad esta es una coalición que parte en la democracia cristiana y termina en el Partido Comunista. Entonces estamos hablando de que esa suma debiera ser al menos, tranquilamente, 48, 50 puntos, pero tranquilamente, considerando que históricamente esa suma de los dos sectores era más bien 2/3, o sea, el 60%. Entonces, es una derrota gigantesca que prácticamente difícil de creer, que revela que hay un mensaje político, hay un fracaso del gobierno. El gobierno viene a resolver una crisis, es electo el presidente Boric para resolver una crisis y ya lo estábamos viendo en las partes cualitativas de nuestras investigaciones, una atribución muy fuerte y ya venía con la Convención Constitucional, de estar siendo impertinente respecto a las necesidades de la población. O sea, no tiene sentido lo que me está ofreciendo, de lo que me está hablando. Una política de minorías para una situación de mayorías que no se están viendo. En definitiva, una, hay un sesgo de la izquierda que se manifiesta en esta situación, como también lo hay, y bueno, y se termina prácticamente toda la estructura de la transición, que todos pensábamos que iba a tener mayor capacidad de resistencia, Ya. la ex concertación y Chile Vamos, digamos, de alguna manera, uno decía, bueno, algo podrá salvar de los muebles. Todo indica que no. Claramente. Vámonos con Cast. No, a ver, digamos lo que corresponde decir. O sea, en general, ¿no? Todas las encuestas siempre dijeron que tanto Cast como Jara iban a pasar a segunda vuelta. O sea, por lo menos ahí no se equivocaron en la mayoría de ellas. Pero la distancia entre ambos es lo que marca también una sorpresa, dirías tú. Apenas son 2 puntos, ¿no? Menos de No, dos no, puntos por claro. ahí. Claro. A ver, vamos con Eso, Cast. eso es muy importante. Ahora, efectivamente, el puntaje de Cast es muy bueno, o sea, pero solo es tan bueno en la medida de la relación con respecto a Jara, y por tanto lo que explica más que nada ese triunfo y la oportunidad que tiene Cast está asociado a un bajísimo rendimiento de Janet Jara. Cast llega a una segunda vuelta muy sencilla, donde básicamente tiene que hacer lo mismo que hizo el último mes, que fue no tomar riesgo, no equivocarse, dejar que el tiempo pase, mientras el comando de Janet Jara va a tener que ser frenético, rápido, eficaz, y todo eso probablemente incluso así no le alcance para ser competitivo realmente para segunda vuelta. Estamos hablando de una distancia muy grande que no se ve por dónde tú vas a conseguir, porque supongamos que súper buen resultado, tienes el 60% de París, Ya. más todo Marco Enrique, más todo Artés, más todo Mike Nichols, y tienes un tercio de Evelyn Matei, y todavía no te da. Claro.
Ya, o sea, no- Entonces, claro, o sea, mira, yo sé que no hay carrera corrida porque efectivamente el lugar común es que la verdadera elección es, o sea, la verdadera encuesta es el día de la elección y ya sabemos lo que pasó con la encuesta, así que las proyecciones no las va a creer nadie en este sí. minuto. Pero todo indicaría, el sentido común, el estómago, lo que tú quieras, indica que no hay ninguna posibilidad, ¿no es así? Entonces, ¿qué pasa ahí con las derechas? Porque acá hay una derrota brutal de la derecha tradicional, de la derecha liberal, y para qué decir de una candidata como Matei, ¿no es cierto?, que de verdad queda en un quinto lugar, pero que es absolutamente humillante, deshonroso para una coalición que tuvo dos gobiernos. ¿Qué representa para ti la obtención de 12,4% de Matei? Yo creo que aquí el gran tema es que todas las estructuras políticas que caben dentro de eso que llamamos el liberalismo político, todas, ¿ya? Que vale para la centroizquierda y para la centroderecha, todo eso lo estamos viendo básicamente caer y Chile avanza a una probabilidad muy alta de estar con gobiernos y proyectos políticos que al menos juegan en el límite de las estructuras del liberalismo político que, no es, que es la base fundamental de las democracias occidentales, que están jugando por fuera, que pueden jugar un rato por fuera y un rato por dentro, o eventualmente mucho por fuera. Toda esa realidad que para nosotros era como una base es fundamental. Y la derecha histórica, la derecha institucionalista, la derecha de Chile Vamos, vive entonces en una situación en la cual su capacidad política ya en este momento es prácticamente nula, como la concertación le pasa lo mismo. Al final, el fenómeno Matei Claro. es una especie de hermano del fenómeno Toá, ¿ya? Una situación totalmente simétrica, y eso es lo que nos está diciendo, mire, aquí la transición y las estructuras de la transición, no solo la transición, todo eso terminó, pero no terminó en términos de una salida, sino que en términos de una profundización de una crisis. O sea, yo Ya. creo que lo importante aquí es entender que estamos viviendo un proceso de crisis de altísima profundidad y creo que es importante señalar que nosotros nos hicimos un poco los locos todos después de los dos fracasos constitucionales y dijimos, bueno, Chile podrá absorber esta entropía, esta complejidad, de alguna manera, dentro de las cajitas que siempre hemos ocupado, y la verdad es que no es así. Claro, a ver, voy a ir a París, ¿ya? Pero que necesito un poco para ordenarlo el tema a las derechas. El fenómeno Kaiser no fue tal. Y tú habías anticipado, vuelvo al punto, ¿no? Que Sí, podría Kaiser lograr, acá lo tengo, 19,3. O sea, incluso tú lo veías empatado con Matei, segundo, tercer lugar. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sí. crees que ocurrió? Mira, yo creo que ahí hay un fenómeno que es más bien evolutivo. Estaban moviéndose mucho, los tres de derecha subían y bajaban. Y me parece coherente con el hecho de que las últimas semanas, yo creo que Kaiser efectivamente bajó mucho. Kaiser tomó una decisión que era una decisión, cuando empezó a ver que supuestamente la gente le estaba votando por su consistencia, por decir todo lo que quería decir, tomó la decisión de ir con todo y empezar a hablar de las cosas que habló las últimas semanas era evidentemente extraño desde el punto de vista de la estrategia, porque una cosa es una cierta radicalidad política y social, y otra cosa es hablar de asuntos que evidentemente, primero, nuevamente, política de minoría. Política de minoría es hablar de Krasnov, política de minoría es la tercera estrofa del himno nacional. O sea, son políticas de minorías que enganchan muy poco y muy mal y hablan de esta cosa muy política que el votante que él compartía con Parisi, porque esto es lo interesante, Ya. eran como hermanos mucho rato, ¿ya? Mucho rato en términos de que eran los que representaban el mundo apocalíptico. Y todo parecía indicar que entonces era Kaiser el que iba a rentabilizar ese mundo, y no fue así. Y ojo que como una situación bien disruptiva que prácticamente no podemos medir, porque, por ejemplo, Janet Jara en la primaria subió de 20 puntos a 60 en cosas de 5 semanas, ¿no? Mm. Entonces, evidentemente a última hora se empiezan a producir este tipo de decantaciones
Y yo creo que Kaiser equivocó la última milla y probablemente habría tenido un resultado bastante distinto en otras condiciones. Claro, yo creo que yo coincido plenamente contigo. Yo creo que como se dice acá, se pasó hartos pueblos, ya es como que se engolosinó con esta idea de que su discurso radical podía generarle más popularidad y fue precisamente lo contrario, ¿ah? Vámonos con Parisi, porque yo creo que Parisi es el que rompe todos los esquemas y ahí uno se pregunta, ¿qué fue lo que no se dio? Con un partido de la gente además que llegó al Parlamento la vez pasada con 6 diputados y no quedó ninguno. Entonces, ¿cómo se entiende este fenómeno? Se entiende porque son completamente representativos del momento. Parisi nos viene a decir que el estallido social tiene su versión electoral. Nos viene a decir que este es el mundo que nos está tocando en este instante, es la profundidad de la crisis, es la necesidad de una respuesta ahí donde el sistema político no está dando respuesta. Es un juego fuera de la cancha. Entonces, fíjate que estábamos todos hablando de que este era el año y la discusión sobre el miedo. ¿Ya? Y la verdad es que lo que estamos en presencia es el problema de la rabia contra las élites, de la rabia contra los sectores políticos, con una despolitización, pero una despolitización explosiva, no una despolitización del no estoy ni ahí, del Chino Río, sino Claro. que una despolitización que es completamente radicalizada. Entonces, que es una cosa extraña, es una paradoja, digamos, no tienes una despolitización que está caliente, que hierve. Bueno, esa situación con una sociedad que está en disputa de valores, en medio de todo eso, París viene a decirnos, mire, hay gente que no le importa el tema de la crisis de Papito Corazón, que no les importa que esté viviendo fuera del país, que no les importa que use un lenguaje que es más bien de taberna en ciertos momentos, que no le importa que no guarde el garbo y vaya por la venganza en el momento más inesperado. No le importa nada de eso. Que le parece que sencillamente se necesita alguien que vaya y rompa las estructuras de las élites. Eso es lo que están diciendo. Claro, ahora, él decía anoche que, y culpaba todas las encuestas, entre ellas, por supuesto, la Cosa Nostra, cuando yo decía que vergüenza Mayol, que vergüenza Cadem, que vergüenza Valdivieso, etcétera, que si no hubiese sido por las encuestas y lo mucho que lo ningunearon, él podría haber pasado segunda vuelta. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí fue perjudicado. No sé si alcanza para pasar a segunda vuelta, pero sí fue muy perjudicado porque hay una cosa que se llama el voto útil. Ahora, el voto útil es, es del mundo de la gente más informada, por tanto, es altamente probable que sea difícil que él tuviera una gran cantidad de votos allí, pero evidentemente se ve perjudicado a alguien que es visto como no favorito y que lo era. O sea, ahí hay un problema que es real y lo que él plantea en ese sentido es cierto. De ahí a decir que hay manipulación, que lo perjudicaron, que fuimos a tratar de minimizarlo y qué sé yo, eso es Ya. completamente absurdo. Y políticamente, ¿dónde lo sitúas tú? ¿Qué? Porque él dice, su discurso era entre los comunachos y los fachos. ¿Qué es París, además de ser, según, no sé, la ciencia política, un populista Mira, clásico? fíjate que los votos de Parisi estaban casi todos en el mismo lugar. Mm. ¿Ya? Y nosotros, la gente se ponía en el centro. Pero el centro no es lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos en una línea recta donde al centro hay algo que es un poco de uno y un poco del otro. La verdad es que el gráfico, si uno lo hace geométricamente, es un gráfico así en forma de U, en el fondo, donde el centro es un lugar que está en otro lugar, está en otro espacio. ¿Ya? No está en el eje izquierda-derecha. Si uno hace una línea, claro, se ve, como, pero es una U, donde el centro está abajo, en el punto de abajo, marcándote una realidad que es completamente distinta. Y ese punto está ubicado en el lugar de mayor desinstitucionalización. O Ya, sea, entonces, ahí está el porque, tema. claro, pues yo escuchaba, por ejemplo, al gerente de Anholster decir que quienes habían votado por Parisi son fundamentalmente jóvenes y que Parisi representaba el candidato de la era digital. Son candidatos digitales que supieron, decía él, acaparar el voto de aquel que no salía a votar. ¿Coincides?
Evidentemente, los candidatos apocalípticos, tanto Kaiser como Parisi, lograron una penetración en la juventud muy grande, mientras los partidos tradicionales sacaban en la juventud nada. Era una cosa sorprendente. Evidentemente ahí hay un tema, pero la gran pregunta es, ¿esos jóvenes, en tanto jóvenes y solo por ser jóvenes están allí, Ya, o esos jóvenes predicen un futuro donde siendo adultos van a seguir siendo antiinstitucionales? claro. Alberto, yo sé que te tienes que ir, pero la última Sí. pregunta, ¿se acabó para ti? O sea, esta es una derrota total de la derecha tradicional. ¿Lo que se impone en Chile entonces es la visión de ultraderecha o no necesariamente? Depende mucho de la estrategia que tengan ahora. O Ujú. sea, si entran al gobierno, la experiencia internacional, si entran al gobierno, van a ser subsumidos por la derecha, la ultraderecha, y no va a haber mucho espacio. Ya le pasó a la izquierda, a la centroizquierda, que con el surgimiento de Apruebo Dignidad y el Partido Comunista más de Frente Amplio, ya quedaron fuera del juego. Entonces, si ellos entran a jugar, sin duda van a ser absorbidos. Si no entran a jugar, tienen alguna posibilidad, nada garantiza un triunfo, y es muy difícil hacer que la gente no vaya donde lo están invitando cuando se están invitando al poder y quedarte fuera. Entonces, va a ser un gran desafío intelectual y político para la derecha tradicional ver qué hace. Totalmente. Alberto, te quiero dar las gracias. Alberto Mayor, sociólogo, escritor, director de La Cosa Nostra, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna, que esté muy Que bien. estés muy bien, gracias.